Hola, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida al inicio de este ciclo de programas educativos impulsado desde la Escuela Secundaria número 5 de la ciudad de Pehuajó. Estamos muy contentos de presentar este nuevo proyecto con el cual pretendemos llegar a cada uno de los hogares de nuestra ciudad. La idea surgió de la búsqueda de estrategias para garantizar que cada alumno y alumna tenga dentro de este contexto de pandemia que está atravesando el país y el mundo el acceso al conocimiento. Diferentes vías de comunicación han logrado que los procesos de enseñanza y aprendizaje continuaran. Plataformas virtuales, grupos de WhatsApp, video, redes sociales. Y hoy, gracias al espacio cedido por Cablevisión, estamos explorando esta nueva línea de comunicación y así llegar a cada uno de nuestros estudiantes. Y por qué no también a todos los estudiantes de Pehuajó y la zona. Quiero aprovechar para contarles un poquito sobre nuestra escuela y la oferta educativa que tiene. Contamos con 3 turnos, mañana, tarde y vespertino noche. Y las modalidades ofrecidas son Economía de Administración y Artes en Música. Esta última única en nuestra ciudad. En el día de hoy vamos a estar aprendiendo junto con el profesor Nicolás Weber, profesor de Historia, quien nos va a llevar por la historia de Argentina y Latinoamérica. Luego, la profesora Patricia Juárez nos va a hablar sobre un tema muy importante: adolescencia, identidad y autoestima. Y por último, junto a la profesora Carolina Varesini, profesora de música, nos vamos a analizar una canción desde su estructura formal. Abran las carpetas, que comienza la clase. El siglo XX se caracteriza por tener algunos cambios y de raigambre muy profunda en lo que se refiere a materia política y a materia cultural, que transforman la matriz económica de producción de ese momento. Si nos situamos en el caso de Argentina, vamos a poder comprender esta cuestión cuando entendemos el ascenso de las clases subalternas o de los grupos sociales trabajadores a la política. Con esto me estoy refiriendo a la democratización de la política. Lo que en algunos lugares de América se logra a través de la conquista del sufragio, en otros países de América se va a lograr a través de cambios más profundos, en algunos casos violentos, como son la revolución. Si nos referimos a la democratización de la política, esta pertenencia de las clases de las clases subalternas o de los sectores bajos a la política, la vamos a encontrar con la sanción de la ley Sáenz-Peña en el año 1912, en la que le permite al primer gobierno radical ascender al poder ejecutivo. Con Hipólito Yrigoyen a la cabeza, el radicalismo en 1916 logra vencer a sus contrincantes y convertirse en el primer presidente electo por sufragio obligatorio, por sufragio secreto y por sufragio universal en ese momento, pero bien es sabido que el voto femenino se conquista posteriormente. Hipólito Yrigoyen va a tener un contexto muy adverso para llevar a cabo su gobierno, que es el de la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar y es necesario tener en cuenta que el proyecto económico que habían llevado adelante los sucesivos gobiernos conservadores estaba basado en el modelo agroexportador. Esto posicionaba a la República Argentina como un abastecedor de materia prima en el mercado mundial. Las materias primas eran extraídas del sector agropecuario, estamos hablando del maíz, del trigo, del lino, de la carne, y también podemos ver cómo la industria va a empezar a desarrollarse incipientemente. Los molinos harineros y los frigoríficos serán las industrias que se comenzarán a ver. Para poder soportar la sociedad este mal trago que les estaba haciendo pasar la economía,
deciden enfrentar continuos y constantes reclamos al presidente de la nación. En este momento, Hipólito Yrigoyen va a tener una posición dual que podríamos caracterizarlo entre la negociación y la represión. Por un lado, se acerca al movimiento obrero, que en ese momento tenía preponderancia el sindicalismo, el anarquismo y el socialismo. Cada uno con sus diferentes modos de lucha y con sus diferentes objetivos. Logra negociar con algunos, acordar con otros, paritarias y mejoras en las condiciones de trabajo. Por otro lado, cuando nos referimos a la represión, estamos haciendo alusión a tres hechos de gran importancia en la historia argentina, como son la huelga de la Forestal, la Patagonia Rebelde y la Semana Trágica, en la que el líder radical decidió enfrentar al movimiento obrero y fueron perseguidos, amenazados y en muchos casos también encontraron la muerte. Este tipo de reclamación por parte de la sociedad llevó a una incipiente organización del movimiento obrero, pero que cada vez cobraba gran importancia. La democratización de la política que se encuentra en Argentina no corrió la misma suerte en México. Años anteriores a la llegada de Hipólito Yrigoyen como presidente del país, en México se produce uno de los hechos más importantes que cambiarán la historia de nuestro continente, como es el caso de la Revolución Mexicana. Es importante repasar algunas cuestiones que contribuyeron y que permitieron que se desarrollara este gran acontecimiento histórico, y están prácticamente vinculadas a su historia misma. Nos tenemos que centrar en lo que consistió y lo que se denominó como porfiriato. Esto fue el régimen impuesto por Porfirio Díaz. En el año 1877 logra ganar por fin, después de reiterados intentos de golpes de Estado, las elecciones presidenciales de México. Instaura un régimen del terror para poder llevar adelante su lema, que era orden y progreso. Esto consistía en tener a la sociedad ordenada, disciplinada y de esta manera poder recibir inversiones extranjeras, porque consideraba que México estaba atravesando una profunda crisis social producto de la mala administración de gobiernos anteriores. Estos dos hechos nos permiten identificar cómo puede un mismo hecho solucionarse de dos maneras distintas. Ambos reclamaban participación política. En el caso de la República Argentina se va a encontrar con el sufragio universal. En el caso de la Revolución Mexicana, esas personas que habían sido acallados y perseguidas por el régimen porfirista se van a levantar en armas en 1910 y enfrentar definitivamente a este caudillo. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema adolescencia, identidad y autoestima. Vamos a ver cómo una tiene que ver con la otra y cómo inciden en nuestra vida a largo plazo. ¿Sí? Para eso hoy les traigo una red. Ven que no tiene ninguna, solamente flechitas, no tiene nada de conexión. Bueno, yo se los voy a ir explicando. Vamos a ver que la adolescencia es una etapa que ocurre entre los 10 y los 19 años de edad. Es una etapa un poco complicada para todos, para nadie fue muy fácil transitarla. Bien, es una etapa donde se forma nuestra identidad. Pero para poder llegar a nuestra identidad tenemos que pasar por un montón de cambios que también ocurren durante la adolescencia. No solamente los cambios físicos, pasamos por cambios emocionales, psicológicos, sociales, ¿sí? Cómo nos vamos relacionando con los demás, pares o no pares. Nuestra relación va cambiando, así como las emociones. Por ahí estamos muy arriba, por ahí estamos muy abajo. Bueno, ¿qué es la identidad? Siempre hablamos de esta es tu identidad o esta es tu personalidad. Vamos a ver qué es nuestra identidad. La identidad es lo que nos hace a nosotros. Somos un individuo con algunas similitudes
y con muchas diferencias de otros, ¿sí? ¿Qué se define durante la identidad? Nuestros gustos, nuestras afinidades, los intereses, las costumbres, con cuáles nos quedamos, con cuáles dejamos en el camino, ¿sí? Algunos bautizamos, otros no, algunos festejamos los 15, otros no. Bueno, y ahí vamos haciendo el camino de a quién me quiero parecer, a quién no, y vamos haciendo propio esas cosas que nos hacen iguales a algunos y nos hacen diferenciarnos de otros. Bien, ¿qué ocurre durante esta adolescencia? Ahí aparece la palabra o las palabras crisis de identidad. Cuando hablamos de crisis nos referimos a esto. Mientras se van definiendo nuestros gustos, nuestras afinidades, nuestras costumbres, vamos adquiriendo nuevos conocimientos, necesitamos como revelarnos. O no, a veces estamos buscando la aprobación constantemente, buscando consejos, o rechazamos la idea de que alguien nos dé una valoración. No nos interesa, la rechazamos, ¿sí? Entonces, durante este periodo lo que también se va generando es la confianza en nosotros mismos. No es nada fácil. Siempre estamos, la mayoría, por ahí no en todos, estamos pendientes de el qué dirán. No, porque el cuerpo es un envoltorio, tenemos que entender eso. Después está nosotros cómo lo vamos llevando, ¿sí? Entonces, toda esta cosa de cambios, donde se va generando la confianza, donde rechazamos valoraciones, donde elegimos qué sí y qué no, ¿sí? Es donde se va formando o desarrollando nuestra autoestima. Siempre decimos, hoy tengo la autoestima alta, subo una fotito en las redes, o hoy la tengo baja, hoy nada, directamente ni postea, ¿sí? Entonces, en ese desarrollo de la confianza, nosotros nos independizamos. Y no es fácil independizarse, porque no nos independizamos de un día para el otro. No digo, bueno, hoy me voy de mi casa y ya está, no es así tan fácil. Nos independizamos de la familia, pero bueno, lleva todos estos cambios aparejados, ¿sí? Durante el desarrollo de la autoestima, ¿qué pasa? Nos planteamos o nos cuestionamos a nosotros mismos. Es decir, voy a seguir estudiando, voy a seguir trabajando, ¿qué voy a hacer con mi vida a futuro? ¿Sí? Otro es la existencialidad. Siempre, eso sigue estando. Hasta que no afianzamos la autoestima, sigue estando, ¿sí? Y que aparecen también los conflictos que pueden haber surgido durante nuestra niñez. No nos hicimos cargo en ese momento, bueno, hay un momento en el que hay que hacerse cargo y bueno, resolverlos, ¿sí? No es nada fácil, pero se puede. Entonces, una vez que nosotros logramos pasar por todos estos cambios y por estas subidas y bajadas, por todos estos planteos y cuestionamientos, somos capaces de lograr nuestra autoestima, ¿sí? Hay algo que hay que tener muy en claro en la autoestima para poder tener una confianza en nosotros mismos, es que no nos tenemos que dejar llevar por lo que nos dicen los de afuera, como quien dice, ¿sí? Siempre va a haber un dedito apuntando, siempre vamos a tener alguna cuestión, o con el cuerpo, o con el color de la piel, o el pelo, o la forma de ser molesta también. Pero somos nosotros elegimos qué queremos ser en futuro. No podemos guiarnos por lo que nos dicen los de afuera, ¿sí? Entonces, ¿cuándo logramos esa autoestima? Cuando logramos tener una vinculación con el otro, ¿sí? Ese otro es alguien con el que yo quiero tener un vínculo, sea mamá, sea papá, sea un amigo, sea un profesor, en diferentes ámbitos. Si vos estás contento con ese vínculo y lo lográs, bueno, eso significa que ya tenés un pasito para tener autoestima. El segundo paso o la segunda fase, digamos, para poder tener autoestima, lograr esa ansiada autoestima, es la singularidad. Es el respeto y el reconocimiento a las cualidades que yo tengo como adolescente, ¿sí? Una vez que yo logro entender que esa es mi cualidad o mi talento y que a su vez hay otro de la vereda de enfrente que me lo hace notar que es así, listo. Segundo paso, seguro a tener una autoestima alta, ¿sí? Otra de las etapas es el poder. Yo puedo resolver situaciones de acá en adelante en mi vida, puedo resolver, ¿sí? Con apoyo de las personas con las que yo generé ya un vínculo. O no, ya soy capaz de poder resolver,
¿sí? Y el cuarto paso, que ya decimos, sí, ya está. Tenemos todos estos 4 puntos, ya ganamos, tenemos autoestima. Son los modelos, los puntos de referencia que nosotros tomamos o elegimos, ¿sí? Siempre decimos de un cantante, de un futbolista, pero también tenemos de referentes familiares y no los decimos. Bueno, a todo esto vamos a que para llegar a ser un adolescente pasamos por un desarrollo un poquito complicado, un periodo crítico donde tenemos crisis de identidad a raíz de tantos cambios. Logramos tener una autoestima que es lo que nos hace un individuo diferente pero preparado para la vida adulta, ¿sí? Una canción, les voy a dejar una canción si la quieren escuchar, es Cree en ti de Porta. Yo la encuentro muy interesante, por ahí les sirve. El tema de hoy es la forma de una canción. ¿Cuál es la forma de una canción? ¿Para qué nos sirve saber cuál es la forma de una canción? Justamente hay que saberlo por varios motivos. Si somos bailarines, nos van a servir para ubicarnos en los pasos que hacer. Si somos cantantes o instrumentistas, nos va a servir para aprender de forma más rápida, por secciones, hacer el tema. Si tocamos la guitarra es importante saberlo para saber dónde se encuentran esas repeticiones, dónde no están. Y si somos oyentes, nos va a servir para entender de qué se trata la canción y para agudizar un poco el oído y comprender un poquito más el trasfondo de las canciones. Entonces, cuando hablamos de forma de una canción, nos referimos como a una estructura, ¿sí? Algo que está dividido en segmentos. En las canciones tenemos, por ejemplo, una parte que es la introducción, después por lo general llega la estrofa o verso, siempre hay un estribillo, un interludio o puente, se puede volver a repetir alguna estrofa, algún estribillo y una coda o un final, ¿sí? Comenzamos entonces hablando un poco sobre la introducción de las canciones. Como la palabra lo dice, nos está introduciendo al tema, ¿sí? Las introducciones por lo general son instrumentales, no hay una voz todavía y prepara al oyente para lo que está por escuchar o para lo que está por venir. Puede agarrar, no sé, una parte de la armonía del estribillo y la presenta ahí en los primeros compases como para que sepas lo que estás por escuchar. Una introducción puede definir de qué se trata, de qué género se está tratando, si es una samba, si es una chacarera, si es un rock, etc. O puede no tener introducción también. Hay canciones que empiezan directamente con la estrofa o el verso y omiten la parte de la introducción y es válido también. Después llega la parte de la estrofa o verso, es fácil reconocerla porque es cuando empieza a cantar el cantante o la cantante, empieza a desarrollar una idea del tema, de lo que quiere expresar, de lo que quiere contar. En cuanto a lo musical, suelen acceder o utilizar como recurso las rimas, eso es muy común, más hoy en día con toda esta ola de rap o de trap, que la rima es un recurso fundamental. Entonces viene estrofa o verso, puede repetirse el verso, se puede variar el verso, sí, no necesariamente tienen que ser todas las estrofas o los versos iguales. Puede haber un cambio de armonía, puede haber un cambio de melodía, puede haber un cambio de letra, obviamente. Se puede repetir o no, o puede ser exactamente la misma estructura repetida otra vez cambiando la letra. Una vez que llega la parte del estribillo, el oyente o el bailarín o el instrumentista o el cantante se da cuenta porque ahí es cuando se produce un cambio. Venimos escuchando la canción y llega una parte que cambia a lo que el oído estaba acostumbrado y ahí identificamos el estribillo. El estribillo por lo general va a ser como una especie de resumen de lo que venía haciendo la canción. Es distinto, como bien dije, nos vamos a dar cuenta porque cambia. Puede cambiar la armonía, puede cambiar la letra, puede ser más corto o mucho más largo, o puede ser una palabra, no sé, o 2 o 3 palabras que resuman lo que viene hablando
el artista o el intérprete. Y después, por lo general, no en todas las canciones, del estribillo llega la parte del interludio o del puente. Al igual que la introducción, en esta sección se destacan los instrumentos, ¿sí? Es la hora de que hace el solo de guitarra o el solo de trompeta o el solo de saxofón o bueno, quienes compongan la banda. Llega ese momento en el cual ese músico o música demuestra su destreza o no, o hace simplemente un resumen o le da un color o le da otra estética a la canción, que también puede estar como no es obligatorio que esté el interludio o el puente, pero sí divide las secciones o lo que veníamos escuchando y es como un descanso al oído de las estrofas y de los versos. Luego del interludio o puente, si es que este está, vamos a encontrar y nos vamos a dar cuenta porque ya escuchamos esto al principio de la canción, vuelve la estrofa o el verso. Entonces ahí el cantante va a cantar la misma melodía que al principio, el bailarín va a hacer el mismo paso que al principio y los instrumentistas o los músicos que estén ejecutando cualquier instrumento van a hacer lo mismo que al principio porque el verso o la estrofa va a ser la misma que al principio, se repite. Entonces si estamos escuchando un tema, lo vamos a identificar porque decimos, esa estrofa yo la escuché al principio, es la misma. Vuelve la canción como a cerrar su idea repitiendo esta melodía o esta armonía o esta serie de pasos o lo que sea que nos estemos refiriendo con la canción. Luego de este verso o estribillo va a haber una coda o un final. Si hay una coda significa que va a haber una serie de compases que nos van a preparar para darnos cuenta de que se viene un final, ¿sí? Es decir, el oyente se va a dar cuenta de que, bien, terminó la guitarra, terminó el piano, terminó el cantante y quedan sonando solo los instrumentistas hasta que termina. Mismo si hay un bailarín o bailarina, también puede concluir esa serie de pasos y dar la sensación de final. Y hay finales que son directamente sin coda, es decir, que finalizan junto con el cantante o terminan todos a la vez, haciendo silencio. O bien pueden ir bajando el volumen hasta que desaparecen todos. Hay como distintas formas de terminar una canción. Y si llegase a haber una coda, nos vamos a dar cuenta por esta sensación de reposo o de resolución de una melodía o de una armonía. Bueno, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Vamos a agradecer a los profesores Nicolás Weber, Patricia Juárez y Carolina Varesini. Recuerden que nos seguimos cuidando entre todos. Nos vemos el próximo encuentro.